Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia lista. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Peras y Manzanas. Hoy vamos a hablar de una de las noticias de esta semana. Claro, la semana que entra tendremos que hablar más de lo que el presidente de Estados Unidos hará o no hará, que evidentemente será noticia, sobre todo por su impacto en México, obviamente sobre todo en temas económicos, en lo que a Peras y Manzanas respecta. Pero me parece que hay que hablar del Plan México. ¿Qué es el Plan México? ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? ¿Cuáles son las perspectivas o las ganas de que esto funcione? ¿Es política industrial? ¿No es política industrial? ¿Funciona guiar la inversión? ¿No funciona guiar la inversión? No sé, hay muchísimas cosas. Cuando yo vi los detalles del plan, o por lo menos lo que puedo conocer del plan, de lo que vi a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar, de lo que he leído de la presentación que ha circulado, pues me interesa ver si esto tiene pies, como diríamos por ahí, o no tiene pies, y ver qué puede ocasionar un éxito en el Plan México en términos de desarrollo económico. Para participar, para explicarnos, para decirnos un poquito más de Plan México, hoy está con nosotros Emilio Cadena. Emilio es director ejecutivo de Grupo Prodensa. Es una ocasión adicional en la que participa en Peras y Manzanas. Y a mí lo que me encanta hablar con Emilio, que ustedes ya lo sabrán, es que tiene un ánimo y una actitud envidiable. Siempre se lo digo porque a mí me encanta tener así como las buenas vibras de Emilio. Emilio, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas. Gracias, Valeria. Un gusto estar contigo siempre. Me encanta el tono y esta onda norteña. Me encanta. La verdad es que todo bien. A ver, Emilio, cuéntanos. ¿Qué es el Plan México? Venga. A ver, te voy a decir las palabras que usó el secretario Ebrard el lunes que lo presentaron, que me gustaron. Venga. Y es un planteamiento de ellos de una ruta de navegación para tener una estrategia de mediano, ellos dicen de largo plazo, yo con que sea de mediano plazo está bien, del crecimiento económico de México. Entonces, por ahí va la idea. Yo creo que es un buen resultado, déjame decirlo, por algunas cosas bien rápido, luego nos metemos a los detalles. Lo primero, creo que sí se hizo mucho trabajo durante la campaña. Creo que ahí hay actores relevantes como Altagracia Gómez que sí fueron hablando con muchas empresas. Me consta que estuvieron hablando con muchos stakeholders, con empresas, con universidades, y creo que no solamente con los tradicionales, con los usual suspects, ¿no? Fueron a Nogales, fueron a, obviamente, Monterrey, pero fueron a Zacatecas y a otros lugares a entender un poco. Entonces, me parece que por ahí va. Es ese plan que yo digo que lo primero que se me hace bueno, y después hablamos de lo que creo que le puede faltar y cuál es, yo creo que es el reto más importante, pero que hay un plan que tiene metas y que tiene commitments, es decir, compromisos de súper corto plazo. Me pareció muy valiente de ellos que hayan puesto compromisos de enero a abril, ¿no? Con fechas específicas. Entonces, es muy impresionante. Y si me apuras, Emilio, a mí me gusta que haya un plan, me gusta que haya una hoja de ruta, casi que para cualquier cosa. Me gusta que haya objetivos, que haya métricas, que haya que tenga esta cosa integral donde no es únicamente la parte de vamos a poner un montón de empresas aquí o vamos a tener únicamente estos polos del bienestar aquí y aquí. No, me parece que el plan está bien desarrollado. Yo coincido contigo y sí me parece importante hacer como guiño al trabajo de Altagracia. Me parece que Altagracia tocó las puertas que tenía que tocar, habló con quien tenía que hablar, y esto refleja un montón de trabajo de su parte, del equipo del consejo, que ojalá se traduzca en algo más allá del plan, ¿no? Y para eso, o sea, ese es uno de los puntos importantes. Cuando yo vi el plan, Emilio, me parece que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, algo que a mí siempre toca mi corazoncito es el fortalecimiento de la relación
entre el sector educativo y el sector productivo. Sí. Cuando veo las carreras, por ejemplo, y yo sé que la educación no es únicamente las carreras, ¿no? Pero cuando veo las carreras que se estudian en México, son exactamente las mismas carreras, Emilio, las que se estudian hoy en día, son las mismas carreras que se han estudiado en México en los últimos 10 años. Sí. A veces cambia un poquito el orden y sube derecho, baja derecho, pero no importa, siguen siendo las mismas 10 carreras y el mundo es bien distinto en estos 10 años. Sí. Entonces, cuando veo en el Plan México, que es, pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando veo que eso está contemplado, hay una falta esta de vinculación entre lo que se estudia en la preparación del trabajo de la gente y lo que se necesita desde el sector productivo. A mí eso, de entrada, ya me gusta. Ahora, Sí. hay un objetivo, por ejemplo, que es vamos a hacer de México una de las 10 economías más grandes, que digo, bueno, pues en realidad no sé si eso sea un objetivo en sí mismo, ¿no? Pero bueno, más allá de que tenga algunas dudas sobre algunas métricas o que haya algunas otras que me parezcan pues que requieren muchísimo trabajo coordinado de muchísimos órdenes del gobierno, me gustaría, Emilio, desde tu perspectiva, ¿qué tiene el Plan México que a ti te gusta y que a ti te gusta desde el punto de vista de un empresario que ha trabajado desde hace muchos años en el crecimiento económico con mejores condiciones? Porque no ves tú el crecimiento económico únicamente desde vamos a generar más rendimientos y más rendimientos, sino sí tienes un punto de vista de esto genera mejor empleo, mejores salarios, mejores condiciones de vida. ¿Qué tiene el Plan México que te gusta? ¿O qué es el Plan México que te gusta? Mira, déjame decir, primero me gusta cómo está armado, que yo creo que eso tiene mucho que ver y creo que hicieron énfasis tanto Altagracia como Marcelo en la mano de la presidenta con el plan. Y creo que tiene mano científica el plan, ¿no? Porque empieza con una misión y me parece que no es menor, las formas son fondo, ¿no? Yo la misión que elaboran ciertos puntos, 1, 2, 3, 10 puntos de la misión, ¿no? Yo en la misión veo 3 o 4 cosas buenas. Primero, que empieza por tratar de ser un plan de largo plazo. No sé si eso se va a poder dependiendo de qué administraciones sigan, pero me parece bueno que sea por lo menos este plan de 6 años, que es más integral. No es un plan de 25 proyectos estratégicos, sino es un plan que tiene muchas verticales. Y me parece que está... Se acaba volviendo un plan de país, sí, más allá de este proyecto en específico, sí. Es un plan de país, sí. ¿No? Particularmente yo diría en la parte de desarrollo económico, aunque en el plan se menciona la parte de seguridad, que es indispensable para el tema económico, y particularmente en el tema industrial, aunque no único. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que habla mucho de tratar de hacer un esfuerzo por hacer cadenas de valor en México, que creo que es una de las cosas que hace falta. Necesitamos en México pensar a la China, yo lo digo. ¿Y qué quiere decir eso? Decir, tenemos que invertir en activos productivos, no solamente en el parque industrial, sino lo que está dentro del parque industrial. Después me parece que tiene un muy buen contenido social, pero no desde el punto de vista de subsidiar, sino desde el punto de vista de generar capacidades y conocimiento, como tú lo decías. Y por último, me parece que tiene buenas pinceladas de la integración del continente. No solamente habla de Norteamérica, sino del continente. Yo creo que eso tiene intención, pero también tiene un poquito de intención para ir diciéndole a Estados Unidos y Canadá, nosotros estamos listos para jugar en equipo. Entonces, ahí te diría que es la primera parte que me gusta, la misión, ¿no? No sé tú. Ahora, a mí me gusta esta misión de mediano y largo plazo, porque creo que uno de los errores de política económica desde hace muchos años es que vamos resolviendo, pues verdaderamente vamos apagando incendios grandes o chiquitos, pero ahí vamos apagando infiernitos poco a poco. Y creo que eso ha resultado perjudicial, no tener una visión de país. Hay quien dice, bueno, pero es que esto es política industrial y la política industrial es guiar la inversión y al final del día la inversión no se guía. Yo no estoy tan segura. Yo creo que la política industrial le podremos poner un nombre u otro, pero acaba habiendo política industrial, ¿no? Sí, y en ese sentido, porque incluso cuando no tomas una decisión, es una decisión. Es político. Es político, al final, es política al final del día. Una de las cosas que a mí me gusta y que ahí quiero preguntarte, porque tú conoces muy bien este tema
y no solo lo conoces por tu actividad diaria y por tu trabajo en Prodensa, sino porque nos acompañaste en el IMCO en este evento de política industrial. Es cuando vemos el valor que México agrega a la hora de producir para exportar, ¿no? Importamos insumos, los transformamos y luego lo exportamos. Y este valor agregado que le hemos dado a los insumos que traemos de otros lados se ha mantenido alrededor del 40%. No es un mal número, debo de decirlo, ¿no? Porque si ves luego el valor agregado de otras economías, se quedan alrededor del 4 o 5. Entonces, cuando hablas del 40, no es un mal número. Pero lo que sí es un hecho es que ha estado estancado. Sí. Entonces, cuando el Plan México habla de vamos a hacer estas cadenas de proveeduría de tal forma que permitamos que las empresas micro se vuelvan pequeñas y las pequeñas se vuelvan medianas y las medianas eventualmente se vuelvan grandes, que eso es algo que toca tu corazoncito en el sentido de tú te has dedicado a eso. Sí. ¿Qué tanto asidero con la realidad le ves? O sea, ¿el Plan México tiene la capacidad de hacer esto o nada más es un buen deseo de sí, vamos a fortalecer las cadenas de proveeduría? Bueno, a ver, yo creo que hay dos formas de fortalecer las cadenas de proveeduría. Una es, como lo hemos venido haciendo a través del tiempo, que es a través de inversión extranjera directa. Es decir, instala una planta automotriz, cualquiera de la que quieras, General Motors o Stellantis o Ford o Kia o Mazda o Honda, y invita a sus proveedores a que se vengan a México. Eso incrementa el contenido de la región. Independientemente de dónde es el capital, eso ha sido exitoso en México en unos sectores más que en otros. Por ejemplo, en la industria automotriz ha sido muy exitoso, en la industria electrónica no tan exitoso. O sea, Foxconn o Flextronics o Sanmina o Jabil, que son los 4 grandes contract manufacturers de México en la electrónica, haciendo iPads y iPhones y todo lo que tú quieras, están aquí, está haciendo el ensamble de esos productos aquí, lo cual para mí es muy valioso, pero no hay tanta integración de la cadena de valor. Entonces, esa es una forma de hacerlo, invitando a los proveedores. La otra es desarrollando proveedores dentro de México. Yo creo que sería bueno tener mucho más proveedores mexicanos que la entrada. Y ahí me estás llevando a una de las cosas que creo que le falta al Plan México, que es los mercados de capital. Y no me refiero a los bancos nomás, que sí se menciona, y el apoyo de las pymes, de los bancos a las pymes, que sí se menciona, pero la deuda no es la mejor forma para que una pyme pueda dar un brinco, particularmente una empresa mediana, que yo creo que esa es la gran diferencia con Estados Unidos, con el resto del mundo, que es que tienen angel funds y venture capital. A ver, eso explícanoslo un poquito más. Sí. Porque, ¿qué quiere decir? O sea, cuando uno habla de financiamiento, automáticamente piensas en deuda. Sí. Que haya un crédito, Sí. que alguien le dé un crédito. Sí. No sé, ojalá pudiera ser en el sector financiero tradicional, el banco y demás. Sí. Ojalá que haya banca de desarrollo. Pero si no es esa forma, Sí. ¿qué otra forma? ¿Qué es eso de un angel fund? Sí. ¿A qué te refieres, Emilio? Déjame decirte por qué no funciona el otro. Porque si yo soy una empresa de maquinados, ¿ok? Que hago partes, hago cualquier parte que tú quieras para estas industrias, ¿no? Entonces, yo tengo que comprar, para crecer, tengo que invertir. Entonces, tengo que comprar un nuevo centro de maquinados que vale $250,000. Entonces, vamos a suponer que me lo presta la banca de desarrollo inclusive. Pero yo, cuando me prestan los $250,000, yo inmediatamente tengo que empezar a pagar intereses sobre esos $250,000. Pero ese dinero yo lo hago para pagarle a Maysac, al que me va a hacer el torno, y el torno me lo va a entregar en 8 meses. Después de esos 8 meses yo lo voy a instalar. Después de esos 8 meses yo voy a empezar a hacer producción, prueba que mi cliente me va a probar. Me voy a tardar otros 6 meses. Entonces, en el mejor de los casos, yo me voy a tardar para que ese activo productivo me empiece a generar flujo. Me voy a tardar 12, 18, 20 meses, Valeria. Mientras tanto, durante todo ese tiempo yo tuve que estarle pagando intereses al banco de un negocio que no tengo. Entonces, por eso... Casi suena que tienes que pedir otro crédito para pagar los intereses del crédito. Entonces te quedas atrapado. Entonces lo que necesitamos es que el mundo, este otro mundo del capital no entra a la parte de deuda, sino entra a la parte de equity, a la parte de capital. Entonces llegar con alguien que diga, yo te invierto los $250,000 en tu empresa, me voy a quedar con el 10, el 15, el 20, el 50% de las acciones de la empresa porque creo en ti, y
pues vamos juntos en el riesgo del negocio. Es el capital de riesgo. Exacto, creo en ti y compartimos Así riesgo. es. O sea, creo en ti y compartimos riesgo y en ese sentido te ayudo a manejar el riesgo de otra forma. Así es. Entonces no me tienes que empezar a pagar intereses de eso, sino que vamos juntos porque creo que este negocio va a crecer y vas a generar suficientes utilidades para pagarme a mí a través de dividendos el dinero que yo le estoy metiendo a tu empresa. Entonces, Ahora, ese es un punto que le falta y que le falta, si me apuras, Emilio, déjame estirar un poquito la liga al país, ¿eh? O sea, no es únicamente en el Plan México, sino al país. yo te diría que le falta al mundo completo. Hay muy poquitos lugares en el mundo que tienen la estructura de capital. Es que escuchaba yo a Mike Milken del Milken Institute, que tú conoces bien, y decía, esa es la gran diferencia de los Estados Unidos, que hay gente que está dispuesto a darte dinero en equity y arriesgar el dinero a perderlo, porque ese es el tema cuando entras al capital, es que a lo mejor pierdes. Entonces, sin duda que le hace falta a todo el país. No existe. Es muy nuevo el mundo del capital en México. Hay algo de venture capital en los family offices, muy hacia el tema de tecnología, pero hay muy poco capital destinado a esto. Una de las cosas que yo sugiero que pase es que las Afores tengan, digamos, el compromiso de invertir algo de dinero en cosas que tengan que ver con el Plan México. Y me parece que eso pudiera ser interesantísimo, porque sí hay dinero en México. El tema es que no está destinado para esto. Y ahora gran parte, grandísima parte del dinero de los Afores se invierte pues en deuda al final del día, en deuda pública, ¿no? Sí. Y creo que en una de esas habría que meterle alguna modificación, más allá de las Afores típicas y las edades la edad para el retiro y demás. Sí creo que tendremos que hacernos un poquito más amantes del riesgo en el mejor sentido de la palabra. Sí. Ahora, sí. En términos ya muy puntuales, Emilio, tú trabajas con empresas chicas, medianas, grandes. ¿Qué se necesita? ¿De qué cojea el Plan México? Tú, de lo que ves, de las empresas que tú conoces, ¿qué les hace falta? ¿Es energía? ¿Es Estado de Derecho? ¿Es agua? ¿Es vivienda para los trabajadores? Es más, ¿son trabajadores? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente falta? Ya nos dijiste, hay una parte capital con la cual coincido. Hay una parte de estructura, hay una parte de estructura legal, una parte de incentivos con la cual estoy más que de acuerdo. Pero ¿de qué más cojea? No las empresas, sino el Plan México. Yo creo que el Plan México tiene los ingredientes necesarios para que las empresas, si se ejecuta, puedan tener una mejora sustantiva. Yo sí creo que los ingredientes están ahí. ¿Por qué? Pues porque habla de infraestructura. Quizá no se habla tanto de la infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo, que también es importante, pero se habla de carreteras, se habla de energía eléctrica, que tú y yo lo hemos platicado mucho tiempo como uno de los temas más críticos. Se habla de proyectos de gas, etcétera. Entonces me parece que los ingredientes están ahí. Se habla de seguridad y se toca el tema de seguridad desde diferentes puntos de vista: la seguridad energética, seguridad de agua, el tema de vivienda, el tema de educación, y creo que los ingredientes están ahí. A mí no me parece que haya algo ahí que yo diga que le hace falta. Quizá, por ejemplo, no se habla mucho de inteligencia artificial como una de las skills que hay que desarrollar en el país, porque esto viene a pasos súper acelerados. Pero me parece que yo no creo que sea un tema que le falte. Me parece que hay cosas aquí que es bastante ambicioso, que si se hace esto, podemos sí estar, y me encanta, por cierto, que lo digan, en la 10ª dentro de las 10 economías del mundo. Me encanta que haya una meta hacia el final de estos 6 años. Siempre tenemos que estar en desacuerdo, Emilio. A mí te lo digo que me gusta mucho. No, me parece bien. El chiste es tener una conversación, ¿no? Sí. Y me gusta que digan 1.5 millones de empleos. 1.5 millones de empleos adicionales, estoy leyendo textualmente, en manufacturas especializadas y en sectores estratégicos. El día de hoy, el sector manufacturero de exportación que opera bajo el IMEX, que es muy grande, tiene 2.934.745 al cierre del año. Quiere decir que vamos a meter 50% más de estos empleos. Es impresionante, es un cambio impresionante, es un cambio enorme. Sí, entonces yo te diría que lo que está aquí me parece muy bien. No sé de dónde vamos a sacar todo el capital para sacar esto. Y ahí es donde yo creo que uno de los ingredientes clave es cómo va a invertir la iniciativa privada y cómo le vas a dar certidumbre jurídica a la iniciativa privada para esto.
y cómo le vas a dar certidumbre jurídica de las reglas del juego, de los IMEX, etcétera, y administrando estos 3 meses del año que vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Con el tema de tarifas. Pues yo creo que esos temas que tocas, esa parte de certidumbre jurídica, capital, volatilidad de los primeros meses, me parece que son un poco lo que va a ocupar la conversación en los próximos meses, porque sí vamos a ver meses muy movidos. Y yo la verdad es que espero que el Plan México funcione. Me parece que México no solo lo necesita, México lo requiere de forma urgente, algunas regiones del país todavía más urgente, pero sobre todo, pues sí me preocupa a mí, desde mi lado, pues el tema de certidumbre jurídica. Esa parte me parece que ojalá no cojemos ahí. Cualquier plan, olvídate del Plan México, el que sea. Sí. Porque sí me parece que va a ser uno de los temas importantes. Ojalá que podamos crear dentro del gobierno y de la iniciativa privada la arquitectura institucional dentro del rol que le toque a cada quien, para no estar solamente pensando en la coyuntura, Valeria, porque yo estoy... Ay, totalmente, sí, ¿verdad? Te come, ¿no? Al final del día, sí, te come. Y todo el día lo único que vamos a hablar es qué se le va a ocurrir a Trump, que además nadie sabe más que Trump. Entonces, sí. Es como perder el tiempo, ¿no? Yo te lo digo y digo, lo dijiste al principio y no te va a extrañar. Yo estoy seguro que México y Canadá, en el mediano plazo, y estoy hablando de este año, vamos a salir muy favorecidos de la situación con Estados Unidos. Porque no. Bueno, pues ya está con eso, Emilio, con eso. Porque no hay de otra. No tienen otra alternativa. Nos necesitan muchísimo como país. En ciertas cosas, por ejemplo, hoy platicaba con algunos empresarios de Canadá que estuvieron por aquí. Es la única opción que tienen las empresas de Norteamérica para tener empresas jóvenes, me refiero con trabajadores jóvenes, es México, O vas a hacer una reforma migratoria y vas a dejar que todos los mexicanos se vayan para allá, lo cual no va a suceder. Entonces, hay algunas cosas de fondo que me parece que son importantes. Entonces, yo creo que, no sé si no vamos a tener aranceles, eso no lo sé, pero yo creo que los aranceles de México y Canadá, si es que hay, van a ser mucho menos que los que le van a poner a China o los que les van a poner a Vietnam. Entonces, pues justo en este momento de volatilidad, ojalá podamos brincar un poquito la coyuntura diaria, porque creo que se va a poner, el movimiento se va a poner de horas, ¿no? De por horas, vamos a ir viendo, y ojalá podamos brincar eso y ver un poquito más al mediano plazo, porque creo que México lo necesita, y lo necesita pues para entrar en una senda de crecimiento eventualmente, ¿no? Y creo que aquí el acierto del Plan México es, necesitamos generar competencias dentro de nuestro país que nos hagan más dueños de nuestro propio destino que de lo que diga Estados Unidos, aún y exportando, Pero es decir, que tengamos gente preparada técnicamente, que tengamos mercados de capital, que tengamos electricidad, chorros de electricidad para poner nuevas plantas, que tengamos buenas carreteras, que no se robe la mercancía en las carreteras. Entonces creo que lo que mejor podemos hacer es ver hacia adentro y generar nosotros nuestras capacidades, y eso va a hacer que salgamos todavía mejor librados en esta relación con Estados Unidos de lo que sea la voluntad de Donald Trump. Entonces por eso me gusta el plan. Vamos a saber muy pronto, porque me dicen, es que ya lo compraste. No, me gusta el plan. Vamos a ver las primeras fechas. Aquí ya no las pusieron, ¿no? ¿Qué va a pasar específicamente? Aquí lo déjame. No, a mí hoy me dijeron que como me gustaba el plan, ya se me quitó lo neoliberal. Y yo digo, no, como buena neoliberal que soy, me gusta planear. O sea, hay que ver, el día 17 de enero se va a publicar el decreto de relocalización. Pues eso es en 2 días. Eso es esta semana, sí, totalmente. Quiero decirte que a mí me tocó estar en conversaciones, no necesariamente de eso, pero de otros puntos que están aquí, el martes. Entonces, los veo aplicados. Y yo lo único que digo es, pues bueno, vamos a pagar por ver, pero lo primero que pago por ver es que hay un plan que tiene metas, que tiene objetivos y tiene fechas. Bueno, vamos a ir evaluando si la meta 5, la acción número 5 del 17 de enero se cumple, y la 10 del 17 al 21 de febrero se cumple, y el día 13, y la meta 14, el nuevo IMEX 4.0, pues bueno, si eso va pasando, nosotros decimos que la confianza no se da por sí sola, sino que existe en la medida que se van cumpliendo compromisos. Entonces vas abonando a la cuenta de banco de la confianza. Si empiezan a cumplir estas fechas, yo creo que tenemos que sumarnos y apoyar
al Plan México, porque sí me parece que es en beneficio de todos, ¿no? Y yo lo que noto de la iniciativa privada, los que hemos estado ahí platicando y desde hace tiempo, no es una ocurrencia de hace 2 días, pues vamos a apoyar el plan y vamos a ver dónde estamos sin cambiarnos ni de cachucha, ni de lo que creemos, ni de lo que sea. Simplemente me parece que vamos a dar la oportunidad, ¿no? Porque además, como quiera, aunque no quieran, pues el plan ahí está, ¿verdad? Ese es un punto, ¿no? Eso es lo que hay. Pues me parece, Emilio, que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? La confianza deconstruye. A mí me parece muy bien tener una hoja de ruta. Sí, vienen momentos de volatilidad, vienen momentos de mucha incertidumbre local, doméstica, es decir, en México y también la generada por el exterior. Pero pues ojalá en algún momento el país tenga la capacidad de ver un poquito más hacia adelante. Y bueno, pues ojalá que esto sea por el bien de México. Muchas gracias, Emilio, como siempre. Último comentario que te digo es, me gusta que además incluye los polos de bienestar, son todo el país. No es una zona del país. Y creo que el gobierno entiende que para que el país crezca tienen que crecer todas las partes y todas las zonas del país, inclusive las que tienen el mayor crecimiento y más productividad. Y esa tú eres la campeona de la evaluación de dónde está mejor y dónde no. Todas tienen que crecer, no se puede apostar a solamente una zona del país. Me parece que eso es algo bueno también. Totalmente. Pues muchas gracias, Emilio. Como siempre es un gusto, es muy divertido hablar contigo, no solo en este podcast, siempre. Emilio, te mando un abrazo. Después como me siempre. dices por qué no te gusta lo del 10 economía, pero la meta es esa, pero eso será para otra conversación para que me vuelvas a invitar. Pero eso luego lo platicamos. Órale, Ándale. pues te mando un abrazo. Bye. Nos escuchamos pronto. Gracias por acompañarnos. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.